Hola a todos, sean bienvenidos a esta primera actividad experimental que vamos a realizar el día de hoy. El tema que vamos a abordar es acerca de la identificación de los diferentes tipos de reacciones químicas. Para ello vamos a empezar con la definición de lo que es una reacción química. Si bien, como ya lo había mencionado anteriormente, la química se encuentra en todo nuestro alrededor, en todo nuestro contorno, ¿sí? Existen diferentes tipos de reacciones químicas que se van desarrollando desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, que ocurren de forma interna y de forma externa, es decir, que van a estar inmersas dentro de nuestro organismo y en todas las diferentes situaciones, objetos, acciones, etcétera, que se encuentran en nuestro alrededor. Para definir a una reacción química vamos a decir que es aquel cambio o transformación que sufre la materia. Sí, entonces vamos a decir que al unir una o más sustancias se van a transformar en otras. Aquí tenemos lo que es una reacción química. Como podemos observar, en este caso tenemos lo que es un elemento, que es el hidrógeno, también tenemos al oxígeno. Podemos observar que tenemos dos moléculas de oxígeno más una molécula de hidrógeno, nos dan como resultado agua. Muy bien, entonces debemos considerar este aspecto como una reacción química, donde van a participar dos componentes importantes: los reactivos que se van a encontrar en la parte derecha y los productos que se van a encontrar en la parte izquierda, conociéndose que al sumar dos reactivos nos van a dar como resultado uno o más productos, ¿sí? Según el diferente tipo de reacción química. Ahora, también debemos considerar que dentro de nuestra reacción química vamos a tener o vamos a expresarla en la ecuación química. Sí, esta es una ecuación química. Entonces, como podemos observar, tenemos lo que son los elementos, pero también podemos observar números. ¿Qué particularidad cumplen estos números? Los números que se encuentran en la parte anterior del elemento o del compuesto son denominados como coeficientes. Estos coeficientes nos van a indicar el número de moléculas o el número de moles que tiene cada uno de los elementos o el compuesto. Mientras que si observamos dentro de este elemento, que es el oxígeno, debajo tiene un numerito. A este se le conoce como el subíndice. El subíndice, en cambio, nos va a indicar el número de átomos que se encuentran presentes en este elemento, ¿sí? Dentro de la ecuación química, de la reacción química, en la parte de los reactivos. Muy bien, ahora también es importante considerar que nosotros debemos siempre balancear nuestra ecuación. Para ello vamos a igualar, ¿sí? Vamos a determinar que tanto en la parte derecha como en la izquierda se encuentre la misma cantidad tanto de reactivo como de producto en cuanto a lo que son cada uno de los elementos, ¿sí? Recordemos la ley de la materia, o la ley de la proporción de masa. La materia cumple un proceso tan solo de transformación, ¿sí? La materia no se crea ni se destruye, sino que tan solo se transforma. Bien, ahora dentro de los diferentes tipos de reacciones químicas que nosotros podemos encontrar, se encuentran algunas que son mayormente destacadas que las otras. Entonces vamos a encontrar en este caso a la primera, que es la reacción de síntesis. La reacción de síntesis no es otra en la que nosotros vamos a obtener en este caso a un reactivo A o un compuesto A y a un reactivo B o un compuesto B, que nos va a dar como resultado un producto AB. En este caso vamos a decir que el compuesto A es el hidrógeno, mientras que el compuesto B es el oxígeno. Si sumamos hidrógeno y oxígeno, nos va a dar como resultado agua, ¿sí? Y siempre debe de estar debidamente balanceada la ecuación. Bien, por otro lado, también tenemos lo que son las reacciones de descomposición. Una reacción de descomposición no es otra cosa que descomponer un compuesto o un todo en sus partes. Entonces tenemos en este caso al óxido férrico. ¿Qué pasa con este compuesto? Nosotros vamos a descomponer el óxido férrico en hierro y en oxígeno. Por otro lado, también podemos observar que tenemos reacciones de sustitución. Las reacciones de sustitución
no consisten en otra cosa que dentro de los reactivos tendríamos un reactivo A y un reactivo B. En este reactivo encontramos el sodio más el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa en este caso? Podemos observar que nos dan como resultado cloruro de sodio y el hidrógeno, donde lo que pasó es que el sodio, que se encontraba solo, pasó a sustituir en este caso al hidrógeno que formaba parte de este compuesto, que era el ácido clorhídrico, formando el cloruro de sodio y dejando a un lado, en este caso, formando también lo que es el hidrógeno. Bien, por otro lado también podemos encontrar lo que son las reacciones de doble sustitución. A diferencia del anterior, como su nombre mismo ya lo menciona, son de doble sustitución. Por ende, nosotros podemos encontrar una sustancia A y una sustancia B, donde la primera es el ácido clorhídrico y la segunda es el hidróxido de sodio. ¿Y qué nos dan como resultado? Agua y cloruro de sodio. Podemos ver, ambos reactivos intercambiaron un elemento, una parte de lo que de forma natural al inicio constituían. ¿Sí? Entonces ambos intercambiaron un elemento, una parte. Bien, y finalmente encontramos lo que son las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión se van a caracterizar porque nosotros siempre vamos a tener lo que es un comburente, ¿sí? Vamos a tener un combustible, el cual al reaccionar con el oxígeno va a producir CO2 más agua. ¿Sí? Todas las reacciones de combustión se caracterizan por este hecho, de que van a producir CO2 más agua. En este caso aquí podemos encontrar a la naftalina, que es un compuesto muy volátil, que al reaccionar con el oxígeno, pues dan esta reacción de combustión y nos dan el CO2 más agua. Hablamos de que cuando nosotros encendemos el fósforo, digámoslo así, frente a este elemento, pues se libera, al estar en contacto con el oxígeno, pues se da la reacción de combustión y se liberan estos productos. Bien, entonces ahora que hemos visto de forma general lo que son los diferentes tipos de reacciones químicas, nos vamos a ir al laboratorio. Ya estamos en nuestro laboratorio. ¿Qué vamos a realizar? Existe una reacción química que comúnmente nosotros realizamos en nuestro diario vivir. Sí, entonces los materiales que vamos a ocupar en este momento son un papel y cerillos. Nada más que estos dos componentes. Entonces lo que vamos a proceder a realizar no es otra cosa que encender el papel. Como podemos ver, en este caso teníamos un compuesto, el cual fue sometido a lo que es el oxígeno. ¿Sí? De manera que nosotros logramos evidenciar, tendríamos el papel que vendría a ser el reactivo, vendría a ser también el oxígeno desprendido de la llama, el otro reactivo. Como resultado, pues obtuvimos CO2 más agua. Entonces no estamos hablando de otra cosa que de una reacción de combustión, debido a que nosotros tenemos el papel. El papel se encuentra constituido por la celulosa, cuya fórmula química es C6H10O5N, más, en este caso, el oxígeno desprendido, sí, más el oxígeno al que se fue, al oxígeno en el que se encontró expuesta, que nos da como resultado CO2 más agua. Bien, vamos a realizar otro experimento. Para ello nosotros vamos a utilizar lo que es la gaseosa. Vamos a emplear un vaso plástico y también vamos a ocupar lo que son clavos completamente oxidados. Muy bien. Entonces lo que vamos a realizar es verter un poco de gaseosa en nuestro vaso plástico y posteriormente vamos a introducir
nuestros clavos oxidados en la gaseosa. Como podemos observar, se acaba de realizar un tipo de reacción química. Al ingresar los clavos en la gaseosa se acaba de desprender lo que es CO2. Sí, por ello el aumento del gas, el desprendimiento del gas. Pero ¿qué particularidades podemos tomar en cuenta dentro de esta reacción química? Debemos considerar que dentro de la gaseosa se encuentra inmerso el ácido fosfórico, mientras que en los clavos oxidados se encuentra el óxido férrico. De manera que se va a dar la siguiente reacción química. Tenemos el ácido fosfórico que va a reaccionar con el óxido férrico. ¿Sí? Y esta va a dar como resultado el fosfato férrico más agua. Debemos recordar que todas nuestras ecuaciones siempre deben estar debidamente igualadas. Muy bien. ¿Qué particularidades podemos también destacar dentro de este tipo de ecuación? La reacción química que hemos visto, como podemos ver en la ecuación, teníamos que el ácido fosfórico estaba compuesto por dos partes, ¿no es cierto? El hidrógeno y esta parte de lo que sería el fosfato, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros cambiamos a este fosfato uniéndolo a el hierro que se encontraba en el óxido férrico, formando el fosfato férrico, mientras que en el óxido férrico podíamos ver que encontrábamos a el oxígeno y tenemos de sobrante a el hidrógeno que se encontraba en el ácido fosfórico, de modo que nos da la formación de agua. ¿Sí? Entonces no se trata de otra cosa que de una reacción de doble sustitución. Ahora, muy bien, una particularidad que podemos emplear diariamente cuando tenemos objetos, en este caso metálicos, como podemos observar la reacción química que se dio, es que vamos a dejar los clavos sumergidos dentro de la gaseosa y vamos a esperar que pasen unos días. De 3 a 4 días vamos a dejar que se queden inmersos los clavos. Posteriormente vamos a utilizar lo que es un cepillo y vamos a ir raspando el desprendimiento. Aunque pareciera magia, lo que va a suceder es que toda la parte oxidada que se encontraba en el clavo se va a desprender, de tal modo que nosotros lo que vamos a desprender es el fosfato férrico, que es la parte que en este caso quedaría como una sustancia de desecho para nuestro clavo, y el clavo pues va a volver a su estado natural, a su estado normal. Ahora vamos a proceder a realizar nuestro tercer experimento. Para ello vamos a volver a utilizar lo que es la gaseosa. Vamos a ocupar un recipiente, vamos a utilizar un vaso plástico, vamos a utilizar lo que es el bicarbonato de sodio, lo que es la sal, y también vamos a utilizar una cuchara. Bien, debemos considerar que dentro de nuestra gaseosa se encuentra también inmerso lo que es el ácido carbónico. Sí, este ácido carbónico se encuentra de forma estable dentro de nuestra gaseosa. Sí, debido a un conjunto de reacciones químicas, este ácido carbónico se encuentra estable en la gaseosa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros procedemos a agitar un poquito la botella? Como podemos observar, lo que se produce son un tipo burbujeo. Ese burbujeo no es otra cosa que un desprendimiento de gas. Sí, entonces consideremos que este ácido carbónico se encuentra en un equilibrio. Vamos a colocar un poco de gaseosa en el vaso. Tan solo una pequeña cantidad. Si ustedes se encuentran en casa, lo podemos hacer en lo que es en el lavabo. Y si lo hacemos en nuestro lugar de trabajo, podemos utilizar lo que es un recipiente en la parte inferior, como yo lo tengo colocado, para evitar el derramamiento de cualquier líquido, ¿sí? Entonces, bien, vamos a colocar lo que es la sal.
Y ahí está la reacción química que se produce. Como podemos observar, se acaba de desprender una gran cantidad de gas, que no es otra cosa que el CO2. Pero ¿qué fue lo que pasó en cambio en esta reacción química? Si bien tenemos a lo que es el ácido carbónico, sí, tenemos a nuestro ácido carbónico. Pero ¿qué fue lo que pasó? Al estar en equilibrio, la sal entró como catalizador que hizo que se perdiera, que se rompa este equilibrio que se encontraba. Entonces, tenemos al ácido carbónico. Sí, tenemos nuestro ácido carbónico. ¿Qué pasó? A transformar más fuerte. Entonces nosotros también podríamos realizarlo, de hecho, en un lugar abierto, teniendo una botella de gaseosa con 3 litros, vertiéndole bicarbonato de sodio. De forma que nosotros vamos a ver una manera de pileta, ya que toda la gaseosa que encontramos dentro de la botella se va a desprender hacia el cielo, formando un tipo de pileta. Sí, y como podemos observar, esto quedó un poquito más denso que la reacción anterior. Sí, entonces sí va a tardar mucho en volver a hacer la gaseosa, o en tal caso quizás no vuelva mucho, por ende aquí va a haber una diferencia. Aquí teníamos lo que era el cloruro de sodio, pero ahora vamos a tener lo que es el bicarbonato de sodio. Sí, de tal manera que se podría decir que no es una reacción reversible, ya que afectó mucho, en este caso, a nuestra gaseosa, al ácido carbónico que se encontraba inmerso en ella. Finalmente, vamos a realizar nuestro cuarto experimento. Para ello, nosotros vamos a utilizar lo que es un frasco, un recipiente un poco grande. Vamos a utilizar lo que es un hueso de pollo. Y, pues bien, este frasco o este recipiente debe estar con su tapa, ¿no? Bien, entonces, debemos recordar que nuestro cuerpo está constituido por lo que son diferentes tipos de huesos que están en todo nuestro sistema, o sea, en todo nuestro organismo. Entonces nuestro cuerpo se encuentra constituido por este tejido óseo, el cual consta de un 75% de lo que es el calcio, ¿sí? Nuestros huesos están conformados por el calcio, donde también se encuentra un elemento muy importante que es el carbonato de calcio. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a realizar? Nosotros había olvidado mencionarles que también vamos a utilizar lo que es el ácido acético o el vinagre. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir nuestro hueso, que antes de hacerlo podemos ver la estructura de nuestro hueso. Es un hueso que es duro, no es fácil de romper, que es blanco, ¿sí? Que está constituido, recuerden, no se puede romper, no se puede fisurar. Y también en cuanto a su color, ya que está compuesto por lo que es el carbonato de calcio. Entonces, bien, lo que vamos a hacer es introducir nuestro hueso dentro de un recipiente, y lo que vamos a hacer es proceder a verter ácido acético a nuestro hueso. Sí, entonces vamos a verter hasta que nuestro hueso se encuentre totalmente cubierto de nuestro ácido acético, y vamos a proceder a cerrar nuestro recipiente. ¿Qué consideraciones debemos tomar? Durante el transcurso de los días van a ir pasando diferentes tipos de reacciones químicas en nuestros dos compuestos, que sería el vinagre, el ácido acético, y el carbonato de calcio. Día con día vamos a ir viendo lo que sucede. Vamos a dejar alrededor de unos 5 a 8 días y posteriormente vamos a sacar nuestro hueso.
Antes de ver los resultados, vamos a ver qué reacción química en cambio sucede en este experimento. Si bien nosotros tenemos lo que es el ácido acético, vamos a unirlo a el carbonato de calcio. ¿Y qué vamos a obtener en este caso como resultado? Vamos a obtener lo que es el acetato de calcio. Sí, vamos a tener lo que es el acetato de calcio. Además que se va a desprender agua. Y también se va a desprender CO2. Recordemos que debemos en este caso balancear nuestra ecuación. Bien. Entonces, como podemos observar en nuestra fórmula, teníamos lo que es el ácido acético y el carbonato de calcio. De manera que el calcio que se encontraba en el carbonato de calcio pasó a unirse con una parte del ácido acético, formando acetato de calcio. ¿Sí? Mientras que en este caso la parte restante del carbonato de calcio pasó a unirse con el hidrógeno restante del ácido acético y vinieron a formar dos productos más, que es el agua y lo que es el CO2. ¿Sí? De modo que podemos ver que en esta reacción química, en cambio, lo que se realizó fue una reacción de sustitución y también hay una cierta parte donde se puede observar una reacción de descomposición. Bien, estamos en el día 3 de haber dejado nuestro hueso dentro del vinagre. Entonces, como podemos observar, el hueso ha tomado cierta coloración un poquito negruzca en algunas partes y blanquecinas pues todavía sigue teniendo en otras partes. Entonces, y también como podemos observar, bueno, aquí en las partes del frasquito, lo que se ha desprendido es la parte de la grasa del hueso de pollo, que estaba, imagino que dentro de los alrededores del mismo. Entonces vamos a dejarlo por unos días más y vamos a ver el resultado que hemos obtenido. Han pasado 7 días desde que dejamos reposar a el hueso de pollo en el vinagre y vamos a ver a continuación cómo se encuentra. Recuerden que para ello podemos utilizar nuestras gafas porque como vamos a acercarnos un poquito y vamos a estar directamente con la muestra, podemos inclusive utilizar nuestros guantes. Bien, entonces vamos a extraer el hueso con ayuda de una cuchara. Bien, como podemos observar tenemos nuestro hueso. Si bien la mayor parte del hueso hemos visto que se ha tornado de un color oscuro, de un color gris, y aquí en la parte inferior todavía sigue un poquito blanco. Bien, teníamos nuestro hueso que tenía una contextura dura y firme, pero ahora ¿qué pasa? Si podemos apreciar, miren, ¿qué pasa con el hueso? Tiene una estructura flexible, dejó de tener una textura dura y se está tornando de un color grisáceo. Muy bien, si lo dejamos continuar durante más o menos unos 5 a 6 días más, lo que va a pasar es que totalmente el hueso se va a volver flexible. Bien, eso es todo por el día de hoy. Espero que las actividades experimentales que hemos realizado este día sean de su agrado y que sobre todo les ayude a comprender mejor los conocimientos teóricos que hemos visto acerca de los tipos de reacciones químicas para poder
aprender un poquito más. Los invito a que sigamos investigando, sigamos realizando actividades experimentales y sobre todo a que nos vayamos a la parte de nuestros simuladores virtuales donde podremos jugar y divertirnos con los simuladores y aprender un poquito más acerca de los diferentes tipos de reacciones químicas. Muchísimas